Hola amigos del mundo de la resina, bienvenidos a mi canal Resindeco, soy Monse y en el vídeo de hoy vamos a hacer esta tabla de cortar con efecto de marina. Para hacer esta tabla de olas vamos a utilizar estos dos pigmentos, el azul ultramar y el azul cobalto, ¿veis cómo es? Y para darle el efecto 3D, un poco de mica. Primero vamos a preparar la tabla con estas cintas de carrocero, que en otros países no sé cómo se llamará, es la típica cinta de pintor, hay de varias medidas como podéis ver, nosotros vamos a utilizar de momento esta ancha y vamos a preparar la tabla. Vamos a tapar lo que no queremos que se manche de resina. Ya terminamos de proteger la madera que no queremos que se manche. Y vamos a poner unas latas debajo para levantar la tabla. Así, para que no nos toque la mesa. Y vamos a hacer 6 gramos de resina. A ver, lo pongo más para aquí para que lo veáis. Ponemos el catalizador. Vamos a poner 3 de catalizador. Y ahora vamos a remover 3 minutos. Removemos por todos los lados del vaso, que no quede ningún hueco sin remover para mezclar todo el catalizador con la resina. Si no, no llegaría a catalizar. Ya llevamos los 3 minutos. Ahora vamos a poner un poquito el pigmento de ultramar, el que os he enseñado antes. Ponemos nada, un poquito así. Y removemos hasta que se deshagan todos los grumitos que puedan haber. Esto llevará un ratito. La diferencia de utilizar pigmentos en polvo o pigmentos líquidos. Los de en polvo hacen grumitos y tarda un poquito más en deshacerse. Ya hemos removido, hemos sacado los grumitos, ahora vamos a poner un poquito de mica para hacer el efecto 3D. Un poquito así ya es suficiente. Y volvemos a remover. ¿Veis el brillo que le da? Nos da ese efecto metalizado, esas aguas. Yo creo que esto ya está. Y ahora lo vamos a poner por este lado de aquí, tapando todos estos cantos. Haciendo un poquito de dibujo. Por eso hemos tapado el mango, porque ahora al poner esta resina, este azul, lo hubiéramos manchado. Y ahora vamos ya pintando lo que es todo el canto. Da igual que manche la mesa porque para eso la tenemos protegida con plástico. Y para que no se nos quede pegada, por eso tenemos puestas las latas. Siempre llegamos pintando los cantos hasta el filo de donde llega nuestra ola. Y ahora pasaremos un poquito el secador.
Vamos a quitar las burbujas. Pasamos un poquito más. Y ahora haríamos el otro azul. Y 3 de catalizador. Y ahora vamos a remover 3 minutos más. Ya han pasado los 3 minutos, ahora vamos a poner el otro pigmento. Un poquito así ya es suficiente. Y ahora lo mismo que el otro, a deshacer los granulitos que puedan quedar, los grumos. Bueno, esto ya está removido, ahora vamos a echarlo. Vamos a cubrir toda la capa que queremos dejar con resina. Y igual que antes, los cantos. Y por este otro lado aquí. Y ahora le pasaremos el secador de pelo para quitar las burbujas de aire. Quitamos las gotitas que puedan quedar. Sin mezclar los palitos de los dos colores, repasamos el otro. Y esto pues ya estaría, chicos. Ahora tendríamos que esperar 24 horas a que catalice. Y mañana ya le daríamos las olas y el efecto que nosotros queramos. Hasta luego, chicos. Ya han pasado las primeras 24 horas para que esto catalice. Ahora vamos a hacer resina para cubrir todo el mar y luego hacer el efecto de las olas con piñata blanca. ¿Vale? Empezamos. Vamos a hacer 12 gramos de resina. Serán 7 de resina. Y ahora 5 de catalizador. Y ahora tenemos que remover 3 minutos. Ya está, los 3 minutos. Ahora lo vamos a echar aquí. Y esparcimos. Que llegue a todas las esquinas, los cantos, para que no queden marcas. Quitaremos burbujas. Y ahora utilizaremos la piñata blanca. Yo mojo un poquito y voy soltando por aquí.
¿Veis el efecto del alcohol, cómo se va extendiendo? Y ahora con el secador hacemos el efecto. Esto ya estaría, ahora tendríamos que esperar otras 24 horas y mañana nos vemos, chicos. Bueno, chicos, ya han pasado las 24 horas, ahora vamos a quitar el precinto. Vamos a empezar a quitar el precinto, pero primero voy a quitar las latas de aquí abajo para tener más espacio para trabajar. Y ahora empezamos a quitar los precintos. Bueno, yo voy a ir sacando precintos y en un segundo nos vemos otra vez. Ya hemos quitado la cinta de carrocero y ya está la tabla terminada. Os he acercado la cámara para que podáis ver los efectos de la mica y las olas. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y dale a la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Me gustaría que me dejaras en comentarios si te ha sido fácil hacerlo o las dificultades o las dudas que hayas podido tener. Para los que llegáis al final de mis vídeos, de verdad muchas gracias. Y si queréis saber más de mí, podéis seguirme en Instagram o en mi página web. Debajo del vídeo os dejaré los links para que podáis entrar. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo, amigos.